En la actualidad necesitamos respuestas claras y concretas para enfrentar a la sociedad en la que nos toca vivir. Fe y actualidad. Respuestas bíblicas a los dilemas de hoy. Bienvenidos. Saludos queridos amigos, soy Gonzalo Chamorro y es un placer darle la cordial bienvenida a este espacio, a este su programa Fe y Actualidad, un programa radial que pretende responder desde una perspectiva bíblica y teológica a los dilemas morales que nos plantea el escenario contemporáneo. Pues como recordarán, hemos venido trabajando, más bien hemos terminado la serie de la parábola y hemos iniciado en programas anteriores la nueva serie que tiene que ver con los profetas del Antiguo Testamento, los profetas menores, y ya tuvimos la posibilidad de introducir a esta temática y vamos a estar, por supuesto, dialogando a lo largo de este tiempo respecto al mensaje, a las enseñanzas, tanto prácticas, tanto de manera individual como comunitaria, en relación al tema de los profetas. Sin embargo, ustedes también recordarán que nuestro programa no solo trata series, sino hemos de recordar que trabajamos pasajes difíciles de la Biblia y, por supuesto, temas de actualidad. Y quisiéramos volver un poco hoy a esa temática y el programa de hoy lo hemos titulado con la pregunta que hemos posteado también en nuestras redes sociales y es ¿por qué hay 4 evangelios diferentes? Pues queremos invitarle a que ustedes puedan participar junto con nosotros a través de la página de Fe y Actualidad, tanto en Facebook como en Instagram, respondiendo a esta pregunta. Bueno, ¿qué le han dicho ustedes en la iglesia que han aprendido en sus propios estudios personales o en seminarios o en entidades de educación teológica respecto a por qué existen 4 evangelios y por qué hay 4 evangelios que son diferentes? Así que hoy será un programa enriquecedor y por supuesto no me encuentro solo, me encuentro muy bien acompañado y le damos la cordial bienvenida por supuesto a las damas y nuestra buena amiga Karina Casanova, que ha participado junto con nosotros y sin embargo siempre es bueno tenerte en este programa. Karina, gracias por compartir junto con nosotros aquí por la 99.7 El Camino, contenido que transforma. Hola Gonzalo, hola a todos, hola audiencia, gracias por la invitación. Para mí es un placer poder compartir este tiempo con ustedes hablando acerca de la Biblia, que es el tema que me apasiona, y seguramente vamos a compartir un tiempo donde todos aprenderemos algo de la palabra de Dios. Así que muchas gracias por la invitación. Mucho gusto y bueno, como podrán darse cuenta los que están viendo la transmisión en vivo, Karina tiene que haberse formado mucho para este programa, todos los libros que están atrás ya los leyó, así que qué bueno que pudiste hacer eso, Karina. Y los demás, bueno, son nuestros buenos amigos ya panelistas del programa Fe y Actualidad, iba a decir viejos amigos, pero para no herir susceptibilidades, queridos amigos, ¿verdad? Me refiero a los profesores Nelson Morales y David Suazo. Nelson, bienvenido a este espacio con un tema que indudablemente apasiona sobre todo a los que aman la palabra de Dios y aman la ciencia bíblica, con esta gran pregunta que no solo ha generado vicisitudes hoy, sino que en la historia y la interpretación también ha generado cuestionamientos. Claro, es un tema entretenido para conversar y qué bueno poder hacerlo con don David y Karina aquí en el programa. Y también con nuestra audiencia, nuestros televidentes, nuestros oyentes de internet y todo eso, sí. Así es, y qué bueno que te recordaste de decir don David para no quitarle el título, ¿verdad?, que se ha ganado a lo largo de su trabajo docente, pero también en este programa de radio, así que nosotros lo respetamos mucho y por eso el don David siempre va ahí de antemano, ¿verdad?, como casi una preposición. Don David, bienvenido a este espacio, a este su programa Fe y Actualidad. Sí, me preguntan muchos y por qué Gonzalo le dice Nelson a Nelson y don David a don David. Bueno, hay algunas razones ahí de eso. Qué bueno estar aquí y tengo a 2 biblistas que me acompañan, que es Nelson y Karina, y Gonzalo y yo que hemos trabajado el tema desde la cristología más que todo, desde la teología sistemática. Entonces, es un complemento y vamos a tener un lindo programa tratando de este tema tan interesante que seguramente nuestros oyentes lo van a disfrutar.
Así que, queridos amigos, les invitamos a que puedan participar junto con nosotros a través de las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Nos pueden encontrar como Fe y Actualidad y responder y participar con la pregunta que hemos posteado el día de hoy. ¿Por qué hay 4 evangelios diferentes? Estamos muy agradecidos porque a lo largo de todos estos programas, a pesar de la pandemia, a pesar que ya no podemos estar en el estudio de manera presencial del Camino, pues estos medios digitales, estos medios virtuales nos permiten seguir transmitiendo el mensaje de la palabra del Señor y, por supuesto, estos temas que generan curiosidad y también generan una apreciación por el estudio serio de la palabra. Así que les invitamos a que tomen papel, lápiz, lapicero, lo que tengan a mano para que respondan a la pregunta del día, hagan también sus preguntas y, por supuesto, estaremos intentando responder a cada una de ellas en las páginas de nuestras redes sociales. Mientras se preparan, tendremos una breve pausa y ya retornamos aquí por la 99.7, El Camino, contenido que transforma. Búscanos en Facebook como facebook.com/feyactualidad.fm. Ya estamos de regreso, queridos amigos. Soy Gonzalo Chamorro y en este espacio virtual y a través de la radio 99.7 El Camino me acompañan los profesores Karina Casanova, Nelson Morales y don David Suazo, y estamos reflexionando hoy en torno a una pregunta que hemos posteado en nuestras redes sociales. ¿Por qué existen o por qué hay 4 evangelios diferentes? Y esta vez quisiera partir por el marco histórico, don David, porque uno de los elementos interesantes que tenemos que responder antes de llegar a la pregunta que hemos planteado el día de hoy, es decir, ¿por qué hay 4 evangelios? La pregunta que surge desde la perspectiva histórica es ¿por qué se tuvo que desarrollar o presentar o elaborar un evangelio del Señor Jesucristo a lo largo de todo el proceso canónico y cuáles fueron las dinámicas que se fueron desarrollando para tomar la decisión de establecer un texto que hoy nosotros conocemos como Evangelio o como Nuevo Testamento? Bueno, sí, la pregunta nos estimula a entrar en el proceso de la formación, digamos, de estos documentos. Tenemos que reconocer que los evangelios, por lo menos 3 de ellos, se escribieron al menos una generación después de que sucedieron los acontecimientos propiamente. Y el Evangelio de Juan, quizá 2 generaciones después. Mientras tanto, la historia de Jesús era contada pues oralmente. Había una tradición oral que la primera generación, digamos, la tuvo así. Cuando se escriben los evangelios, tenemos que recordar que los evangelios no son estrictamente biografías en el sentido clásico. Son documentos históricos teológicos, y tengo que juntar las 2 cosas. Son histórico-teológicos, pues claro, hay narración, hay narrativa, se cuenta la historia de Jesús, pero el propósito no es biográfico, el propósito es teológico. Bueno, más tarde la pregunta de por qué 4, sí, y tanto es así, y vamos a comentar eso más adelante, tanto es así que hubo un interés muy temprano en la historia de la Iglesia en tratar de armonizarlos, de como que hacer una sola historia, juntar todo para hacer una sola historia, y ya muy temprano en la historia aparece una armonía de los 4 evangelios, el famoso Diatesarón, que se escribió en los primeros siglos de la Iglesia, porque se pensaba que había discrepancias, que había diferencias entre un evangelio y otro evangelio, y que eso era malo, y que eso no ayudaba, porque como que se distorsionaba la historia. Entonces había que arreglar y que componerlo, y entonces se juntaba en una armonía y se daban explicaciones de por qué esta cosa, por qué esto, por qué un evangelista dice uno, un evangelista dice otra cosa, tratando de corregir, en cierto modo, un posible problema de error. Entonces, muy pronto, los evangelios empezaron a circular, claro, en la comunidad cristiana primitiva. Muy pronto comenzaron a circular, y es más, también empezaron a circular otros evangelios, es decir, evangelios escritos
por otras personas que no eran los discípulos o que usaban el nombre de alguno de los discípulos para agregar otro evangelio. Y hay varios evangelios famosos, claro, esos vienen más tarde en la historia. Y algunos de ellos tienen nombres de los discípulos. El evangelio de Tomás, por ejemplo, famoso. Y uno se pregunta, bueno, hay 4, ¿por qué no 5? ¿O por qué no 1 solo? Así no tendríamos problemas de discrepancias. Entonces, esas son parte de las realidades y las preguntas que surgieron al mero comienzo de la historia de la iglesia cristiana. Y bueno, seguiremos hablando un poco de eso a medida que avanzamos en el programa. Y Nelson, don David ya nos puso en ese contexto histórico que vale la pena seguir reflexionando, porque él planteó la premisa de que las enseñanzas de Jesús en primera instancia, después de su asunción, comenzaron a transmitirse de manera oral, y sin embargo se vio la necesidad de ponerlo por escrito, porque la pregunta es ¿por qué?, ¿verdad? Y lo que vemos precisamente son tonos diferentes, son lenguajes diferentes, porque pareciera que estos escritos estuvieran respondiendo a audiencias diferentes. Así que ponernos un poco en ese contexto antes de, por supuesto, responder a las grandes preguntas que nos convocan el día de hoy, ¿verdad? ¿Por qué 4 evangelios diferentes? Sí, es un buen ejercicio de reflexión histórica, donde David ya lo mencionó. Hay toda una generación de creyentes, pensemos en los primeros discípulos, esos 120 ahí en Hechos, los 70 que fueron enviados en Lucas. O sea, hay bastantes discípulos de Jesús que oyeron directamente del Señor enseñanzas por 1, 2, 3 años. Y esas personas, al ir esparciendo el evangelio, iban contando las historias de Jesús a las nuevas generaciones. Eso, unos 30, 40 años. Pero algunos de ellos empezaron a fallecer, otros estaban lejos, y algunos vieron la necesidad de ordenar las cosas, de ponerlas por escrito para que no se les fueran olvidando. En una primera etapa hay colecciones de escritos de Jesús, como queda claro con Pablo cuando él dice, como dijo el Señor Jesús, es mejor dar que recibir. Por más que buscamos el evangelio, no vamos a encontrar ese dicho de Jesús. Pero es un dicho que Jesús en algún momento mencionó y los discípulos lo repetían. Así se van formando este tipo de colecciones de dichos de Jesús, o de milagros de Jesús, cosas que Jesús enseñó, las parábolas, hasta que, como digo, hay creyentes que dicen, bueno, ¿cómo hago para que estas personas recuerden y ellas a su vez puedan enseñarle a los nuevos creyentes esas historias? Entonces comienza un proceso de selección. Tenemos a Marcos trabajando principalmente narrativas de Jesús, con algunas enseñanzas, con algunas parábolas, sin duda, pero narrativas. En el caso de Lucas, él mismo dice que lo que él quiere hacer es poner en orden, un orden teológico, las cosas que han sido ciertísimas para que Teófilo y otros puedan aprovechar de esa enseñanza y ser edificados. En el caso de Juan es un poco diferente. Él mira retroactivamente, ya como un anciano, las cosas que Jesús hizo y enseñó, de manera que, aparte de los otros evangelios que probablemente Juan ya los conocía para esa época, él quiere recalcar 7 cosas de Jesús, 7 vivencias con él, y sobre eso construir el resto de su evangelio. Así que vemos cada uno con historias y cosas diferentes. En el caso de Mateo vemos probablemente una comunidad de creyentes judíos que sentían la necesidad de demostrar a otros judíos que Jesús era el Mesías, el hijo de David, prometido en el Antiguo Testamento. Entonces Mateo les hace el favor de prepararles un manual que va a tener colecciones de discursos de Jesús
con enseñanzas de Jesús a través de narrativas. Así que cada uno va obedeciendo a distintas cosas, pero esa es la realidad de toda esa generación. Y como dijo don David, va a llevar unos 30, 40 años el proceso completo, con Marcos, luego Mateo y Lucas, usando materiales propios, además del material que Marcos provee, y así, hasta que finalmente, año 90, por ahí, Juan escribe su evangelio. Correcto. Y eso nos llama mucho la atención, Karina, porque al poner en contexto un poco sobre los estudios que se han dado en relación al proceso no solo canónico, sino específicamente la composición del texto escrito, tomar en cuenta las fuentes orales, a lo largo de la historia e interpretación aplicada a los evangelios, y específicamente en los siglos XVIII, siglo XIX, comenzó a desarrollarse una serie de estudios respecto a las preguntas que nos estamos haciendo nosotros, es decir, bueno, si pasó un cúmulo de tiempo o un espacio de tiempo específico, la gran pregunta es cuáles fueron las fuentes de los evangelios para poder construir la narrativa del Señor Jesucristo, su obra, su mensaje, su muerte, su resurrección, y entonces en medio de entender este proceso de las fuentes, van a surgir una serie de teorías, y una de ellas fue precisamente el tema de los evangelios sinópticos, dividido al evangelio de Juan, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas, y Juan como otro evangelio, u otras tesis que van a desarrollarse sobre todo en estos periodos que estamos mencionando, Karina. Sí, gracias, Gonzalo. Dentro de esas hipótesis que se manejan, se le llaman teorías de la interdependencia, pues se cree que los tres evangelios, tanto Mateo, Marcos y Lucas, se les llama evangelios sinópticos porque se cree que en ellos, o uno cuando va leyendo, ve en ellos mucha similitud de historias, de relatos, de aún en la forma de escribir, los mismos mensajes, las mismas palabras. Entonces a estos tres evangelios se les llaman los evangelios sinópticos, y hay varias teorías para decir o para leer en los libros de historia cristiana cómo ellos fueron formados. ¿Qué fuentes, o de qué fuentes tomaron estos autores para redactar sus evangelios? Entonces, dentro de las diferentes teorías, hay una que se llama la hipótesis o la teoría de las cuatro fuentes, y me llamó mucho la atención esta teoría porque habla acerca de que posiblemente Marcos, como bien nos dijo Nelson, que fue el que primero se escribió, por decir así, teniendo Marcos como base y posiblemente algún otro documento que en la actualidad no lo tenemos, que se le llamó el documento Q, ¿sí? por la palabra Quelle en alemán, de fuente. Posiblemente Marcos y Q fueron las fuentes de las cuales Mateo y Lucas posiblemente no copiaron, pero sí tenían como referencia, como fuente. Dentro de esta teoría también, Marcos y el documento Q, existen dos documentos más, posiblemente. Existe el documento L, que luego va a dar lugar a Lucas, y existe el documento M, que luego va a dar lugar al Evangelio de Mateo. Estos documentos no los tenemos con nosotros hoy. Son hipótesis, ¿verdad? Son hipótesis, ¿sí? Son teorías que se manejan, que posiblemente el material que es exclusivo de Mateo, entonces posiblemente está en este documento L, el material que es exclusivo de Lucas, entonces está dentro de este documento M, para Mateo, L para Lucas, y entonces son teorías que se manejan. ¿Sí? Cada una de estas teorías tiene sus pros y sus contras, ¿sí? Pero no es nada descabellado, ¿sí? Cuando uno lee los evangelios, pues como Marcos es el evangelio más corto, ¿sí? Esto responde a ciertas leyes de transmisión, que se dice que el mensaje más corto es posiblemente el más confiable o el más temprano, o el que primero se escribió, porque según las leyes de transmisión, la gente cuando va transmitiendo el mensaje, es muy probable que alargue la historia, que añada detalles,
que adapte el mensaje con un lenguaje propio o que conserve solamente aquellos aspectos que encajan con sus propias creencias o sus propósitos. Entonces, esto de que Marcos posiblemente fue el que primero se escribió y fue una de las fuentes para Mateo y Lucas es muy probable, eso es muy probable. Bueno, muchas gracias por esa aclaración, y es interesante, don David, que esto nos podría parecer para nuestra audiencia algo novedoso, ¿verdad? Las críticas de las fuentes, la crítica de las formas y toda esta temática que está detrás de toda una escuela de pensamiento que se va a desarrollar mayoritariamente del siglo XVIII, siglo XIX, y sin embargo la gran pregunta que ha rondeado ahora es ¿por qué existen 4 evangelios diferentes? Y la pregunta es si hay 4 fuentes diferentes, o la respuesta que comienza a darse sobre todo en los movimientos cristianos evangélicos o fundamentalistas respecto a la inspiración de las Sagradas Escrituras, a la inspiración de los 4 evangelios, o a los trabajos de intentar armonizar cada detalle para que calce como si fuera una sola revelación inspirada, como por ejemplo el trabajo de A.T. Robertson, donde él desarrolla precisamente la armonización de los 4 evangelios para poder intentar, ¿verdad?, dar esa explicación dentro de su concepción del proceso canónico. Eso es por un lado. Y por otro, inevitablemente, la cuestión cristológica en términos históricos está detrás también del proceso canónico de establecer estos evangelios que, por ejemplo, en época de Ireneo de Lyon, les sirvieron mucho para responder al movimiento gnóstico. Sí, ahí hay toda una discusión, toda una serie de disciplinas de estudio, disciplinas históricas, disciplinas literarias, disciplinas teológicas propiamente, que convergen para tratar de desarrollar la cristología, la doctrina de la persona de Cristo. Y los evangelios son la fuente principal, de donde se saca la información básica. No son la única fuente, pero es la fuente principal de donde se saca la información acerca de la persona misma de Jesús. Entonces, las preguntas detrás de por qué 4, ¿no? Con uno hubiera sido suficiente, uno que contuviera todo y que tuviera todo, y por eso la tendencia de armonizarlos para sacar una sola historia. Pero entonces lo que tenemos es, bueno, una pregunta. Hay un solo Jesús, claro, y una sola historia de Jesús. ¿Por qué 4? ¿Por qué 4 evangelios, no? La verdad es que la Biblia presenta ahí 4 narraciones de la vida y del ministerio de Jesús. 4, ya podemos hablar de 4 interpretaciones de la vida de Jesús. Y por consiguiente, podemos avanzar hacia 4 cristologías. Realmente la cristología es la disciplina teológica que habla de la persona de Cristo, que viene más tarde, se va desarrollando más tarde. El Evangelio de Juan es el que más se acerca al desarrollo de una cristología más formal. Los otros no tanto, pero sí está, ahí está. Es una forma de presentar a la persona de Jesús con cosas comunes, cosas similares, cosas que comparten y con cosas que no. Y ahí es donde uno ve cómo armonizamos esto, cómo lo hacemos concordar con nuestra doctrina de la inspiración de las Escrituras, por ejemplo. Se habla de las fuentes, se habla de lo que la investigación que hicieron. Lucas, por ejemplo, pone mucho énfasis en su proceso de investigación histórica. Bueno, y no que el Espíritu Santo está inspirando, entonces, ¿por qué tenían que? Bueno, es que la inspiración ahí está, ya hemos hablado de eso. ¿Cómo es el proceso de la inspiración? La inspiración no es un dictado, la inspiración no es mecánica, no es algo que los escritores simplemente estaban copiando lo que el Espíritu les decía. Recuerden que Jesús mismo les dijo a los discípulos que el Espíritu los iba a guiar, los iba a recordar las cosas que él había dicho. Y 2 de los evangelistas son testigos oculares, pues, Mateo y Juan. Su fuente serían, en cierto modo, ellos mismos, ¿no? Porque ellos son los que están viendo las cosas. Marcos y Lucas no son testigos oculares.
¿Y si hablamos de personas, muchos dicen que la asociación entre Marcos y Pedro ayuda a Marcos a tener la visión de un testigo ocular, de un protagonista. En el caso de Lucas es el que está un poco más alejado, porque su relación es con Pablo, y Pablo no fue un discípulo directo, ocular. Entonces, por eso se entiende que la tarea de Lucas fue un poquito más minuciosa, digamos, y más científica. Tuvo que hacer un trabajo de investigación. Y muchos dicen que la fuente principal de Lucas fue María, la madre de Jesús. Esa es una teoría también, es una teoría, pero uno puede sacar algunas conclusiones de lo que propio Lucas dice en su escrito. Por ejemplo, en el nacimiento de Jesús, en los relatos de la natividad, se dice que y María guardaba todas estas cosas en su corazón. Bueno, si las guardaba, ¿cómo sabe Lucas que las guardaba? Casi que solamente ella podría haber comunicado las cosas. Y entonces ya se va como desarrollando la idea de que María está detrás de Lucas como una fuente, ya no fuente documentaria exactamente, sino como una fuente personal directa. Entonces, son 4 narraciones, 4 interpretaciones, son 4 cristologías, y eso en lugar de quitarle credibilidad o de quitarle legitimidad a la narración, más bien le agrega, porque enriquece. Si todos dijeran exactamente lo mismo, de la misma manera, habría sospecha de que eso está elaborado de una manera como que si uno estuviera en un tribunal y uno tiene 4 o 5 testigos que están dando testimonio de un hecho y todos dicen exactamente lo mismo, el juez va a decir, esto está arreglado, ¿no? En cambio, si los testigos presentan su punto de vista y están hablando básicamente de lo mismo, pero con detalles y cosas diferentes, le agrega veracidad al relato y a la interpretación que se le está dando. Así que eso es lo que pasa con los evangelios. Y por lo tanto se produce una descripción mucho más completa de la cristología, del mensaje, del peregrinaje, del aporte, por supuesto, en temas cristológicos. Vamos a hacer una pausa y, sin embargo, Nelson, te dejo planteada la pregunta para poder tratarla después de esta pausa, porque obviamente todo lo que nosotros estamos mencionando generaron escuelas y nos gustaría saber dónde se encuentra hoy el debate dentro de los estudios neotestamentarios respecto a la pregunta que estamos planteando nosotros aquí en el programa. Así que le queremos invitar a ustedes, querida audiencia, que siga participando junto con nosotros a través de las diferentes redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Nos puedes encontrar como Fe y Actualidad y puedas responder a la pregunta ¿por qué hay 4 evangelios diferentes? Haremos una breve pausa y ya retornamos aquí por la 99.7 El Camino, contenido que transforma. Búscanos en Facebook como facebook.com/feyactualidad.fm. Ya estamos de regreso, querida audiencia. Soy Gonzalo Chamorro y en este espacio virtual y en la cabina también de la 99.7 me acompañan los profesores Karina Casanova, Nelson Morales y don David Suazo, y estamos trabajando el tema ¿por qué hay 4 evangelios diferentes? Hemos visto qué es lo que se ha dicho en términos de esbozo, en términos de resumen, a lo largo de la historia de la Iglesia, los intentos por armonizar o inclusive las escuelas por poner en duda las fuentes o por estudiar las posibles fuentes respecto al tema de la composición de estos 4 evangelios y por qué no hay uno solo y 4, ¿verdad? Y don David ya nos planteaba la posibilidad de 4 cristologías con perspectivas diferentes y también audiencias diferentes. Y una de las preguntas que yo le lanzaba a Nelson antes de la pausa era que esto generó escuelas de pensamiento, pensadores que se identificaron precisamente, Nelson, en tratar estas temáticas, y la gran pregunta es ¿dónde se encuentra dentro de los estudios neotestamentarios este debate respecto a la pregunta que nos estamos planteando el día de hoy? Bueno, vale la pena mencionar algunos asuntos históricos todavía.
En el desarrollo de estos textos, don David mencionaba en la primera parte la aparición de otros evangelios. Todos estos otros textos que conocemos hoy, ya sea directamente porque se han encontrado los textos o porque los padres tempranos de la iglesia los mencionan, todos ellos, absolutamente todos, sin excepción, surgen a mediados del segundo siglo. Y muchos de ellos, como mencionó don David, el Evangelio de Tomás, podemos mencionar el Evangelio de Judas, de los Ebionitas, el Evangelio de los Hebreos. Todos esos son trabajos dentro de los círculos gnósticos que estuvieron tratando de escribir una versión alterna a la que las demás iglesias tenían. Los evangelios que conocemos hoy en la Biblia comenzaron a circular juntos, y eso de circular juntos lo decimos metafóricamente porque lo que tenemos son copias de textos antiguos que tienen ciertos textos, o porque padres de la iglesia mencionan listas de textos. Y sabemos entonces que había esas listas de textos en lugares como Palestina, Egipto, Túnez, Italia, Turquía, nombrándolos con los nombres de hoy, de estos textos. Temprano, a fines del primer siglo, ya los nombres de estos autores. Así que los cuatro evangelios tienen una predominancia histórica. Incluso Juan, que se escribió hacia fines del primer siglo, es conocido temprano en la primera mitad del segundo siglo. O sea que rápido después de que él lo escribió, quizá en Éfeso, los cristianos de alrededor empezaron a querer copiar ese texto y tener algo del apóstol. Esa es una cosa. La otra es que a través de la historia, y si no estoy mal, fue Ireneo el primero que así es, que propuso los cuatro. Sí, la idea de cuatro, porque hay 4 puntos cardinales, va a decir él. Correcto. También otra idea que es súper importante es el concepto de en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra en el Antiguo Testamento. Así que 2 o 3, aquí tenemos 4. Así que el texto es cierto, veraz, porque tenemos 4 testigos. Y de hecho, perdón Nelson, un dato interesante pensando en Ireneo, y lo puede ratificar don David, en la famosa carta La Tomé, que es la carta que sirve de base para el concilio de Calcedonia, precisamente León I va a citar a los santos padres de la iglesia en términos canónicos, y cita 2, Ireneo y Tertuliano, y ratifica a Ireneo como el padre que propone que estos 4 evangelios deben ser reconocidos como textos divinamente inspirados, y después en términos conciliares pues se ratifica ese proceso, ¿verdad, Nelson? Claro, y también otra de las figuras que se va a mencionar en la patrística temprana es de los 4 seres vivientes que están delante del trono en Ezequiel, ¿ya? Así como hay 4 seres vivientes en el trono, hay 4 testimonios del Cordero. Así que... Y la idea era precisamente reforzar la veracidad de la historia que se estaba narrando. Claro. Probablemente los autores, cuando están escribiendo, no tienen eso en mente. Ellos simplemente están llenando una necesidad espiritual de discipulado de las congregaciones a quienes ellos escriben. Pero en la voluntad de Dios, el Espíritu Santo va guiando todo ese proceso para tener los textos que hoy tenemos. Ahora, ¿dónde está la discusión hoy en día? En los círculos de los evangelios, Juan se trata aparte, siempre. Es como un texto aparte. Y se conversa mucho Juan Tomás, que es un evangelio gnóstico importante de dichos de Jesús antiguo, porque los gnósticos usaban mucho a Juan como un texto, tanto así que algunos cristianos tenían sospechas de Juan, de incluirlo o no, porque los gnósticos lo usaban mucho. Lo otro es que Lucas, el Evangelio de Lucas, se estudia también en mucho diálogo con Tomás, y en la discusión de los sinópticos. En las
hay mucha conversación en torno al tema de los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Eso sigue siendo tema intenso de estudio en los evangelios sinópticos, y no hay mucho, pero cada vez más hay un estudio más canónico de los textos, porque se ha tendido a estudiarlos cada uno por separado. Y hubo una época, sobre todo en los años 70, que... Perdón, Nelson, yo creo que sí sería bueno clarificar a nuestra audiencia, explicarle qué significa el acercamiento canónico, ¿verdad?, a los estudios. Claro, acercamiento canónico significa estudiar los textos tal como los tenemos hoy, en vez de hacer un estudio de los textos como podrían haber llegado a formarse. Eso pensando en el tema que iba a mencionar, que en los años 70 se dio unas conversaciones muy fuertes, sobre todo con una escuela de pensamiento que se llamó el Seminario de Jesús, o Jesus Seminar. Tuve el privilegio de conocer a algunos de sus personajes hace poco y se ven blancas palomas, viejitos muy agradables para conversar, y cuando uno lee lo que ellos escribían se asombra, ¿sí? Pero bueno, en términos generales, las discusiones iban por algo que siglo XVII, XVIII, XIX, siglo XX y todavía inicio del siglo XXI se fueron llamando las búsquedas del Jesús histórico. Distintas olas de investigación, y cada una de estas olas de investigación del Jesús histórico van a tener coletazos en cómo uno se acerca a estudiar los evangelios. Cada una de ellas hizo cosas diferentes de cómo se acercan, y hoy en día el estudio de los evangelios está en un diálogo muy profundo con la historia del judaísmo del periodo del Segundo Templo. Así que conversar sobre los evangelios sin mirar con seriedad las cuestiones del Segundo Templo es perderse de la conversación. Correcto. Lo que sí es interesante, Karina, a lo largo de esta conversación y que hemos ido aprendiendo es que cada evangelio representa una cristología con detalles diferentes que en vez de opacar la figura de Jesús, más bien le dan un valor agregado a la figura de Jesús, porque dan detalles no solo desde perspectivas diferentes, sino también para públicos diferentes. Nelson mencionaba, por ejemplo, que el evangelio de Juan lo utilizaban muchos gnósticos, y es muy probable que sea por el estilo de lenguaje, por el estilo de palabras, por el estilo de conceptos que estaba trabajando Juan para la comunidad a la cual se estaba dirigiendo. Y no menor he de mencionar la importancia en el papel histórico, por ejemplo, del Evangelio de Lucas, como lo reconoce el famoso arqueólogo William Ramsay, elevando Lucas inclusive mucho mejor que historiadores como Tácito o Suetonio, y así podríamos estar mencionando varios ejemplos a lo largo de la historia, pero es necesario que pues vamos recayendo, ¿verdad?, en esta temática de por qué 4 evangelios. Son 4 perspectivas diferentes, con públicos probablemente diferentes, con realidades diferentes y con lenguaje diferente, donde se pretendía, pues por supuesto, dar la respuesta a la gran pregunta: ¿quién es Jesús de Nazaret? Y yo le llamo a esta variedad o a estas versiones, tenemos 4 versiones de un mismo evangelio, yo le llamo contextualización. Es un mensaje, pero que está contextualizado a un público diferente, a una época diferente y a un contexto que estaba esperando un mensaje o que necesitaba un mensaje entendible para ellos. No sé si Gonzalo sabe, el público no, pero yo trabajo en traducción bíblica para lenguas nativas. Y una de las cosas que hay que mirar bien, los detalles que hay que mirar, es que el mensaje que se está transmitiendo, por supuesto, no pierda el sentido teológico, pero que sea un mensaje entendible en la comunidad en la cual está siendo receptora de ese mensaje. Y yo cuando leo los evangelios, pues trato de ponerme en los zapatos de las personas que estaban recibiendo ese mensaje y digo, ok, los evangelistas estaban tomando el mensaje de Jesús, el evangelio, porque eso es lo que significa evangelio, evangelion, el buen mensaje, el buen mensaje que estamos recibiendo en este caso de Jesús, pero entendible para el público que estaba escuchando ese mensaje. Como dijo Nelson, Mateo le escribía a gente que entendía las tradiciones judías,
ellos conocían muy bien lo que significaba lavarse las manos. El público de Marcos no, él tenía que explicarle a su público que lavarse las manos no era ir al grifo y poner las manos debajo del agua, lavárselas con jabón. Él les explica, no, estas son tradiciones. Por eso Marcos dedica más tiempo a explicarle a su público estas tradiciones, porque el público o la audiencia de Marcos no conocía esas tradiciones judías. En cambio, Mateo no las explica, él simplemente las dice. Entonces, cada evangelista tenía una audiencia diferente. Mateo escribe para dar a entender, para mostrar, mediante la genealogía de Jesús, el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, que él era el Mesías esperado. Por eso había que creer en él, porque él cumplía con esas profecías del Antiguo Testamento. Por eso, cuando Mateo escribe, presenta a Jesús como el rey prometido, como el hijo de David. No así Marcos. Cuando Marcos está escribiendo, él lo hace de una forma más sencilla. Su público posiblemente era un público que estaba sufriendo bajo la persecución. Por eso la cristología que presenta Marcos es una cristología más sufriente. Sí, presenta a Jesús como un siervo sufriente. Vamos a ver cómo las emociones y las realidades humanas que Jesús tuvo que pasar, Marcos las presenta muy, muy bien ahí. El público de Marcos era un público diferente. Cuando Lucas escribe, él como bien dejó escrito en sus primeras palabras, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia, entonces, Teófilo, te escribo ordenadamente, primero investigué, ahora te lo escribo, para que puedas creer con certeza lo que te ha sido confiado. Entonces, Lucas es un historiador, Lucas es una persona posiblemente que indagó con diligencia los hechos, posiblemente tuvo la oportunidad de escuchar a algún testigo ocular, como nos decía don David, posiblemente María, posiblemente otros que estuvieron cerca de cuando Jesús hizo los milagros, de cuando hizo tantas cosas por la humanidad y posiblemente Lucas tuvo la oportunidad de poder indagar a esa gente, además del testimonio que tenemos, por supuesto que él posiblemente escuchó también a Pablo y los relatos de Pablo y todo la metodología de Pablo. Juan es otra historia, ¿verdad? Él escribe mucho después, posiblemente a una generación que no había conocido al Señor Jesús. Juan estaba por morir. Él quiere dejar por escrito que Jesús es Dios. ¿Sí? Él no es lo que se dice. Él tenemos fidelidad, podemos confiar en Él de que Él es Dios. Su deidad es confiable. Y por eso él habla acerca de los yo soy, habla acerca del Hijo de Dios, habla acerca del Salvador del mundo, él le llama Señor y Dios. Sí, el Evangelio de Juan es un evangelio sumamente teológico, profundo, pero que cualquier persona sencilla lo podría entender, pero también los académicos de peso pueden dedicar mucho tiempo en el Evangelio de Juan, porque es un evangelio que no se agota. ¿Sí? Es un evangelio que uno lo investiga y sigue sacando perlas y verdades profundas de este evangelio tan hermoso que tenemos hoy. Bueno, muchas gracias, Karina. Es interesante porque hoy me ha puesto en la mesa un tema que yo nunca había descubierto en el Evangelio de Juan, y es los yo soy. Yo siempre escuché de los yo soy, pero los yo soy jamás había escuchado. Hay que hablar bien, Gonzalo, hay que hablar sencillo, ¿viste? No, la verdad es que ha sido, el tiempo está siendo muy interesante, pero también ha corrido. Vamos a hacer una breve pausa y sin embargo quiero dejar planteadas las preguntas para nuestros buenos amigos que nos acompañan el día de hoy aquí en su programa Fe y Actualidad, y es precisamente responder de manera específica y concreta a nuestra audiencia por qué existen 4
4 evangelios, pero también cómo nosotros como creyentes evangélicos que hemos sido enseñados, que hemos sido formados en nuestras iglesias sobre ciertos conceptos de inspiración, ciertos conceptos de revelación, cómo entonces esto se sitúa dentro de nuestras concepciones respecto a la doctrina de las Sagradas Escrituras, y también, por supuesto, la invitación a tomar en cuenta cómo ha sido el proceso histórico en relación al tema no solo sinóptico, sino también al tema de los 4 evangelios. Haremos una breve pausa y ya retornamos aquí con la 99.7, El Camino, contenido que transforma. Búscanos en Facebook como facebook.com/feyactualidad.fm. Ya estamos de regreso, queridos amigos. Soy Gonzalo Chamorro en este espacio virtual, y en cabina de la 99.7 me acompañan los profesores Karina Casanova, Nelson Morales, David Suazo, y estamos reflexionando sobre uno de los temas que en esta vez no es un pasaje difícil, pero sí ha sido considerado en la historia de la interpretación una pregunta que ha generado diferentes interpretaciones o cuestionamientos. Y la pregunta es, ¿por qué hay 4 evangelios diferentes? Y a lo largo del programa hemos podido tomar en cuenta la historia respecto a las respuestas que se han dado a estas preguntas. Hemos visto algunas escuelas de pensamiento y en términos generales dónde se encuentra la discusión el día de hoy. Pero también no es menos cierto que hemos podido nosotros exaltar o clarificar la relevancia de que existen 4 evangelios, porque hay 4 cristologías que en vez de aminorar la figura de Jesús o amilanar la figura de Jesús, la exalta porque nos dan valor agregado. Y sin embargo, don David, es inevitable reconocer que algunos han criticado de por qué pues Mateo, Marcos y Lucas, que cuentan una misma historia, uno agrega palabras, otro omite otras palabras, por qué el Padre Nuestro no está tan completo en una versión y en la otra versión está menos completo, y si incluyéramos otras notas como por ejemplo la Didache en el caso del Padre Nuestro, que es mucho más largo, ¿por qué no se colocó tal cual como está en la Didache o la doctrina de los apóstoles? Y a veces todos estos cuestionamientos podrían generar ciertas dudas respecto a nuestro concepto de la doctrina de la Biblia, a nuestro concepto de la inspiración, a nuestro concepto de la revelación. Y lo que menos queremos es hacer dudar a nuestra audiencia del contenido teológico, espiritual, pastoral de las Sagradas Escrituras, sino más bien queremos darle un valor agregado respecto a la pregunta que nos estamos planteando el día de hoy. ¿Por qué existen 4 evangelios diferentes, don David? Ir recapitulando y por supuesto dar ciertos desafíos que creo yo que son importantes para los estudios bíblicos en nuestras iglesias, en nuestras comunidades de fe. Bueno, sí, es muy amplio el asunto y no tenemos suficiente tiempo para eso, pero por lo menos podemos hablar. En los círculos de los estudios de los evangelios se ha usado una expresión para cuando se estudian los evangelios sinópticos, por ejemplo, se habla de el problema sinóptico. Y así se ha presentado. ¿Y cuál es el problema? Precisamente cosas como las que has mencionado, discrepancias en algunos detalles. El Sermón del Monte, por ejemplo, ya mencionaste, hay un detallito ahí. En Mateo se dice que es el Sermón del Monte, Jesús subió a un monte. En Lucas es un llano. Bueno, Jesús subió al monte o bajó a un llano. Y eso es un problema. Es decir, se presenta como un problema y que hay que solucionarlo. Por eso vienen las armonías. Entonces se dice, a veces se fuerza la cosa para que encaje con una cuestión más oficial. Bueno, y así otras cosas, ¿no? El endemoniado gadareno es uno, son 2. La verdad es que ese ha sido una manera en que se han acercado al problema sinóptico para tratar de resolverlo. Pero hoy ya no, ¿cómo decirlo? Ya no es necesario hacer eso. No hay necesidad de tratar de corregir esos problemas, de armonizarlos o de hacer que encajen. No. Ya hemos estudiado, ya hemos visto y se ha presentado en el programa ya que los evangelistas están aportando cosas de la vida de Jesús, que la narrativa es básicamente la misma, con interpretaciones diferentes, con detalles diferentes, con perspectivas diferentes. Es como
como aquel que están observando un accidente y luego viene alguien a preguntar sobre lo que pasó en el accidente. Bueno, una persona estaba arriba subida en una terraza y vio desde arriba, vio el accidente y va a decir lo que él vio desde arriba. Pero otra persona estaba parada ahí al lado y lo vio desde el lado. Y otra persona venía caminando atrás y lo vio desde atrás. Cada uno va a contar lo mismo, pero lo va a contar desde una perspectiva distinta. Y entre todos se construye una cosa más completa y rica. Y los evangelios, además, tenemos que decir, como dije al comienzo, que no son simples biografías en orden cronológico. Esa es una tendencia muy natural entre nosotros. El mundo evangélico en general, pero el mundo evangélico en particular, tiende a ver los evangelios como biografías cronológicas. Se está contando una historia, una cosa tras otra y así. Y que cuando, por ejemplo, en otro evangelio, un acontecimiento no aparece en el orden en que estaba el otro, ¿qué pasó aquí, no? ¿Qué pasó? Aquí ya perdió el orden el evangelista. No son biografías estrictamente cronológicas, son documentos históricos, sí, pero son documentos históricos-teológicos que tienen un propósito más teológico que simplemente cronológico. Claro, la cronología está presente, pero el arreglo del contenido es un arreglo más temático, digamos. El propósito del escritor es dar un mensaje. Digamos, Mateo, dar el mensaje de Jesús, es el Hijo de David, es el Rey, es el Mesías. Y entonces arregla el contenido de tal manera que ese mensaje va caminando, va desarrollándose a través especialmente de los discursos que están ahí. Y como hemos dicho, y eso también va a estar influido por el tipo de audiencia al cual va a estar exactamente expresándose, ¿verdad? Sí, exactamente. Como ya mencionó Karina, Marcos es el más corto y Marcos tiene más narración, casi no hay discursos en el Evangelio de Marcos. Un Jesús, un siervo, pero un siervo no solo sufriente, un siervo ocupado, atareado. Uno lee el primer capítulo de Marcos y nos dice, hizo esto, y termina cansado, retirándose para orar y descansar. Es un siervo que está activo. Entonces, Marcos presenta esa parte de Jesús más activa y en más relación con los discípulos. Es Marcos quien dice que Jesús llamó a los discípulos para que estuvieran con él y después hicieran hay un elemento de mucha intimidad ahí. Lucas tiene ciertos énfasis. Lucas, por ejemplo, se dice que Lucas tiene mucho énfasis en las mujeres. Es Lucas el que menciona eventos de mujeres. Es Lucas el que dice que las mujeres sostenían a Jesús económicamente. Ningún otro evangelista menciona eso. Lucas es el único que tiene ciertas parábolas. Es el único que tiene la parábola del buen samaritano, por ejemplo. Uno se pregunta que Mateo habría tenido bastante dificultad para incluir esa parábola ahí a los judíos. Sobre todo decir que las mujeres mantenían a Jesús, ¿verdad? Sí. Pero Lucas también agrega, por ejemplo, lo de los discípulos camino a Emaús, como un detalle importante. Que no aparece en los otros. Entonces, esos son elementos que los evangelistas van usando para cumplir su propósito de presentar un mensaje acerca de Jesús, acerca de la vida, de la enseñanza, de los milagros, de todo lo de Jesús. Y Juan, no digamos, Juan es más claro, que Juan sí lo dice. Al final de su evangelio, Juan sí dice, ¿por qué fueron escritas estas palabras? ¿Para qué fueron escritas estas palabras? ¿Y por qué se escogió lo que está ahí y no otro? Hay muchas otras cosas que se pudieron haber incluido, dice Juan, pero estas están hechas para esto. Entonces Juan nos da una pista de lo que los evangelistas hicieron, y eso debe servirnos a nosotros de una gran, pues,
y una gran ayuda, una gran esperanza, un gran estímulo. ¡Wow! ¡Qué rico es estudiar la vida de Jesús desde esas 4 perspectivas diferentes! Correcto. Nelson, la misma pregunta, ¿cómo responder de manera específica a la pregunta que nos hemos planteado el día de hoy y qué lecciones nos deja precisamente este ejercicio que nos estamos haciendo, no solo respecto a los 4 evangelios, sino también aplicable a todo el estudio de las Sagradas Escrituras? Yo diría que desde la perspectiva postmoderna hoy podemos darle gracias al Señor por 4 perspectivas, 4 percepciones de la realidad, 4 maneras de enfocar las cosas, y ninguna agota el tema, ni lo pretende agotar. Correcto. Va a haber muchas omisiones de temas que van a hacer que la iglesia del segundo siglo se sienta estimulada a escribir algunas historias muy interesantes, como el Evangelio de Santiago, o donde cuenta los papás de María, Joaquín y Ana, cómo es que María nació y las cosas que vivió, cómo se persiguió a Elizabeth y Zacarías, qué sé yo. O el Evangelio de la infancia de Jesús. Oh, claro, el Evangelio de la infancia, que cuenta que Jesús hacía pajaritos con barro. O uno más cruel todavía, el Evangelio de Bernabé, que va a decir que Jesús mataba a otros niños cuando se portaban mal. O sea, claro. Cosas así que se presta para elucubraciones de gente, pero los evangelios que tenemos no. Los evangelios que tenemos son una visión, una perspectiva teológica profunda de Jesús como el Mesías de Dios. De hecho, eso es lo que dice Juan al final. Él dice, estas cosas las escogí para que ustedes sepan que el Mesías tiene nombre y se llama Jesús. Sí, así dice en griego. En nuestra versión en español lo invierte, dice Jesús es el Cristo, pero en realidad en griego dice el Cristo se llama Jesús. Así que lo que diríamos hoy es aprender, y esa es parte de la atención canónica de nuevo. ¿Cómo leemos estos escritos? Es dejar que Marcos sea Marcos y que nos cuente qué quiere decirnos. Volver a Lucas y disfrutar a Lucas y no tratar de armonizar, porque eso es lo que hacemos usualmente cuando leemos como evangélicos. Queremos armonizar los 4 evangelios todo el tiempo en lugar de disfrutar cada voz por separado. Correcto. No digo que no lo hagamos, claro, uno puede valorar mucho más una perspectiva si la compara con cómo maneja un episodio similar o quizá el mismo en otro autor bíblico, pero es mejor aprender a disfrutar a cada uno de ellos, sobre todo en el caso de Lucas, que es una tarea que yo he estado haciendo, ya llevo enseñando Lucas y Hechos no sé cuántos años, y cada año es un desafío nuevo de cómo aprender a leer Lucas a la luz de Hechos y cómo leer Hechos a la luz de Lucas, porque es como un espejo, están los dos libros del mismo autor pensados para ser escritos como una obra en 2 volúmenes. Correcto. Así que si leemos solo canónicamente mirando Lucas con Marcos, con Mateo y nos encerramos ahí, perdemos la teología de Lucas, cómo Lucas va a desarrollar cosas entre Lucas y el libro de Hechos. Así que hay mucho sabor, mucho condimento aquí. Es para agarrar un buen termo de como 500 litros y sentarse a tomar mate ahí todo el día. Y estudiar. Para disfrutar los enfoques. Cuando estaban conversando don David o Cari de los enfoques de los distintos evangelistas, pensaba, si no tuviésemos a Juan, no tendríamos cómo saber que el ministerio de Jesús duró más de 1 año. Porque los evangelios sinópticos describen las cosas de tal manera como que empezó en Galilea y llegó a Jerusalén y murió. Claro. Es por Juan que nos damos cuenta que la cosa duró más que 1 año y no sabemos tampoco cuánto tiempo exactamente, pero al menos 3-4 años de ministerio. Así que cada uno nos da un aporte valioso que tenemos que aprender a disfrutar. Correcto.
Y ese aporte, Karina, indudablemente nos genera un desafío, tal cual como ha expresado Nelson, don David, de no solo leer las Sagradas Escrituras armonizando un versículo de acá y otro de acá e intentando armar una doctrina, y que, como decía don David, cuando a veces intentamos armonizarnos se nos viene abajo la doctrina porque uno agrega una cosa, otro agrega otra cosa. Y sin embargo, tenemos que disfrutar, como planteaba Nelson, de aprender a leer Lucas desde Hechos o Hechos desde Lucas, pero ver los aportes no solo teológicos, sino también filosóficos, literarios, lingüísticos, el sentido del humor que puede haber detrás del uso de las palabras, los elementos de destacar la figura de Jesús, y así sucesivamente. ¿Cuántos ejemplos podríamos dar respecto a esta temática que, nuevamente, no solo se aplica a los 4 evangelios, sino también se aplica a la dinámica de la cual nosotros deberíamos desarrollar o tener un método para leer, para estudiar, para apreciar y apropiarse de las Sagradas Escrituras? Karina, pues tu respuesta específica para la pregunta que nos ha convocado el día de hoy y qué lecciones nos deja este estudio. Ok, gracias. Sí, algo que me quedó en la punta de la lengua es estudiar los evangelios y cualquier libro de la Biblia en su contexto. No sacarlo de su contexto, porque si no vamos a estar viendo el texto como que fuese del siglo XXI, y no, ¿verdad? Fue escrito en un contexto diferente al nuestro. Entonces, además de poder leer las Escrituras, es importante conocer pues el contexto cultural de la época, toda la política, los modismos, el semitismo que puede haber detrás de una frase, la ironía también, ¿verdad? Vos decías recién, poder leerle el humor, la ironía que usó Pablo, aunque usó también el Señor Jesús cuando le hablaba a los fariseos con tanta dureza a veces, o cuando a veces se dirigió a su mamá, el Señor Jesús, o se dirigió a otra mujer, que a veces las mujeres pensamos que el Señor Jesús estaba hablándole de una forma despectiva. Poder entender detrás de ese texto la forma de hablar de aquella cultura, la forma de expresarse, la forma de relacionarse entre géneros. Entonces, el reto para la comunidad actual es leer el texto bíblico en su contexto. Y para eso necesitamos estudiar, leer, no tenerle miedo a los libros, no tenerle miedo a la información, y hay mucha información valiosa en la actualidad, en libros físicos, en libros en internet, que podemos ampliar nuestra información acerca de la vida del Señor Jesús en Jerusalén en el siglo I. Bueno, muchas gracias por esos consejos, Karina, e indudablemente este es un gran desafío, don David, a tomar en serio los estudios bíblicos, a tomar en serio los diferentes ejemplos que nos han dado tanto Nelson como Karina en este programa, sobre todo para disfrutar y enriquecer la lectura, la narrativa del texto bíblico, a apreciar las diferentes perspectivas que hay, no solo tomando en cuenta los trasfondos de los autores bíblicos, sino también el trasfondo de los oyentes, las preocupaciones de los oyentes, las preguntas de los oyentes, los preconceptos que habían detrás de los oyentes respecto a la moral, a la teología, a la espiritualidad, a la revelación, y un sinnúmero de cosas que se van clarificando precisamente con estas 4 perspectivas que nos plantea el proceso canónico de tener 4 evangelios. Palabras finales, desafíos finales, don David, en torno al tema que nos ha convocado el día de hoy. Bueno, ya mis colegas han expresado esa pasión por el estudio de la Biblia y por el estudio de los evangelios. Y yo quiero recalcar eso. En los estudios teológicos, históricamente hablando, y hasta ahora, se ha hecho mucho énfasis en algo que mencionamos en otro de los programas, la cristología ontológica, la cristología desde arriba, que es una cristología elaborada a lo largo de la historia, alrededor de los debates y de las discusiones sobre la persona de Jesús y sobre su ser. Pero cuando leemos los evangelios encontramos un Jesús que no es tanto un tema de discusión, no es tanto un tema de debate así filosófico, teológico, histórico. Encontramos un ser humano, una persona que comparte la vida, que hace cosas, que además es el Hijo de Dios y es el Mesías.
Bueno, pero está en los evangelios narrado de tal manera que no estamos haciendo una doctrina bien elaborada y todo, estamos disfrutando una vida. Y cuando se habla de evangelio, yo digo, el evangelio tiene nombre. El evangelio es Jesús, y no solo su muerte y su resurrección, es su vida. Su vida también es evangelio, sus enseñanzas también son evangelio, sus encuentros, sus diálogos, sus milagros también son evangelio. Los evangelios no son narraciones introductorias o preámbulo para la muerte, que Jesús vino a morir. No, Jesús vino a vivir. Así es. Y su vida también es redentora. Es buena nueva la vida de Jesús. Entonces los evangélicos hemos limitado el evangelio a la muerte y resurrección. Correcto. No, los evangelios son toda la vida de Jesús. Por eso es que se llaman evangelios los evangelios. Y es Marcos justamente el que da el nombre, el principio del evangelio de Jesús. Y lo que viene después es la vida de Jesús. Así que recuperemos al Jesús de los evangelios y disfrutémoslo. Muchas gracias, don David. Nelson, palabras finales. Gracias por compartir junto con nosotros. En esa misma línea, hacer el ejercicio de leer los evangelios desde los evangelios es un bonito desafío, en lugar de imponerle Pablo a los evangelios. Hemos generado un canon dentro del canon con una vara que mide lo demás, y eso nos ha bloqueado y entorpecido mucho en cómo leemos los evangelios. Así que ahí está el desafío. Son 4 evangelios que cada uno nos reta de maneras distintas, y tomando las palabras de Jesús, y con eso termino mi intervención. El Señor nos dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os digo? Los evangelios son lo que Jesús nos dice, y ahí está el reto para cada uno de nosotros como discípulos y discípulas de Jesús, es oírlo y seguirlo. Muchas gracias. Cari, muchas gracias por compartir junto con nosotros. Siempre es un placer y eres bienvenida a este espacio de diálogo, de reflexión, donde lo que pretendemos es responder desde una perspectiva bíblica, teológica, a los dilemas morales que nos plantea el escenario contemporáneo, pero también dar valor agregado a los estudios bíblicos, con la finalidad, por supuesto, de generar desafíos para tener auténticos discípulos del Señor. Palabras finales, Karina. Muchas gracias, gracias por la invitación. Para mí es un placer poder estar con la audiencia y con ustedes. Pues la palabra de Dios es rica, es profunda, y Dios nos invita a indagar, a leer, a seguir investigando y seguir descubriendo a Jesús, el autor y consumador de todas estas verdades, y gracias a Dios por el privilegio que tenemos de leer la palabra de Dios en nuestro idioma. Y aprovecho a reforzar eso. Muchas comunidades no tienen todavía la palabra de Dios en su propio idioma, pero nosotros tenemos ese privilegio. Así que, audiencia querida, aprovecha y estudia tu palabra, lee y encuentra a Dios en ella, y relaciónate con Dios por medio de su palabra. A propósito, Karina, ¿qué proyecto mencionabas que estás en un proyecto de traducción? Actualmente, ¿en qué proyecto se encuentra y cómo nuestra audiencia podría conocer un poco de ese proyecto? Bueno, en la actualidad estoy colaborando con un proyecto de traducción a una lengua nativa de nuestro país vecino de México. Ellos están traduciendo en la actualidad el libro de Hechos, y yo estoy ayudando en la parte de consultoría. Bueno, para poder conocer es cuestión de entrar a internet, preguntar por lenguas nativas, traducción de lenguas nativas, Biblia, a traducir la Biblia a idiomas nativos, y ahí va a encontrar un montón de páginas. Yo trabajo con una institución que es Seed Company, pero hay muchas instituciones que están involucradas actualmente en ese asunto. Bueno, si alguien quiere saber más acerca de lo que yo hago, puede escribirme personalmente. Ahí Gonzalo tiene mis datos, pero la forma de poder colaborar es involucrarse, orar, para que pues la humanidad completa pueda tener la Biblia en su propio idioma, poder conocer a Dios,
en su propio idioma, en su propia lengua, porque al tener la palabra en la lengua nativa, eso hace que la persona se sienta importante y tenga identidad y crea que ellos también son importantes para Dios. Entonces, gracias por preguntar, Gonzalo. Bueno, muchas gracias, Karina, gracias, don David, gracias, Nelson, por compartir junto con nosotros el día de hoy. Sin duda alguna, un programa muy aleccionador. Hemos aprendido no solo de historia, sino también de la relevancia de tener 4 perspectivas diferentes de un mismo personaje, que no cambia, que sigue siendo el mismo y, sin embargo, nos enriquece, por supuesto, estudiar estas 4 narrativas teológicas, estas 4 narrativas llenas de contenido literario, lleno de contenido que enriquece nuestro discipulado. Queridos amigos, este ha sido su programa Fe y Actualidad. Te invitamos a que no te desconectes de la sintonía de la 99.7, El Camino, contenido que transforma, y nos encontraremos en una próxima. Soy Gonzalo Chamorro y les deseo una bendición en este día. En la actualidad necesitamos respuestas claras y concretas para enfrentar a la sociedad en la que nos toca vivir. Fe y Actualidad, respuestas bíblicas a los dilemas de hoy. Hasta la próxima emisión. Esta es una producción de iRadios Guatemala Centroamérica.